Durante años se ha hablado de la energía masculina como si fuera una especie de aura invisible, una vibración especial o una especie casi espiritual que algunos hombres tienen y otros no. En redes sociales se ha reducido a frases simplistas como liderazgo, dominancia, proveedor, protector, frialdad emocional. Pero cuando uno se aleja del discurso superficial y entra en el terreno de la ciencia, la biología y la psicología evolutiva, la neurociencia y la sociología, la imagen cambia totalmente, pues por completo. Porque no existe una sustancia llamada energía masculina flotando dentro del cuerpo. Lo que sí existe es un conjunto, digamos, complejo de tendencias conductuales hormonales, neurológicas y culturales que se han ido moldeando durante miles de años de evolución y siglos de organización social. La ciencia no describe lo masculino como una esencia única, no, sino como un patrón dinámico. En términos biológicos, incluye factores como la influencia de los andrógenos, especialmente la testosterona, en el desarrollo físico y cerebral, pero también la interacción con el entorno, la educación, la cultura y las experiencias tempranas. Un hombre no nace con una forma fija, digamos, de masculinidad. Su cerebro se desarrolla en diálogo constante con el contexto en el que crece. Por eso la masculinidad de un guerrero espartano, de un caballero medieval, un campesino del siglo XIX, un ejecutivo corporativo moderno, un creador digital actual, pueden parecer completamente distintas, claro, aunque biológicamente permanezcan a la misma especie. Desde la psicología evolutiva, muchas conductas tradicionalmente asociadas a lo masculino, digamos, a la competencia, la búsqueda de estatus, la asunción de riesgo, la protección del grupo, la capacidad de confrontación, no surgieron para dominar por capricho, sino para resolver problemas de supervivencia. En sociedades antiguas, los individuos que podían, digamos, defender recursos colectivos, soportar estrés físico y tomar decisiones bajo presión aumentaba la probabilidad de supervivencia del grupo. Con el paso del tiempo, esos rasgos se transformaron culturalmente en ideales de fuerza y honor, valentía o liderazgo. Lo que hoy algunas personas llaman energía masculina es en parte la herencia psicológica de ese pasado netamente adaptativo. Sin embargo, la historia también muestra algo crucial. Esos rasgos siempre estuvieron apagados, o mejor dicho, acompañados de códigos de regulación. En Esparta no solo se valoraba la fuerza, sino la disciplina. En el ideal del caballero medieval no solo importaba la valentía, sino la templanza y la protección del débil. En el estoicismo romano representaba, o bueno, representado por figuras como Marco Aurelio, la verdadera fortaleza no era la agresión, sino el autocontrol. Esto es clave porque desmonta uno de los mitos modernos más peligrosos. Creer que la masculinidad se define por la intensidad emocional o la dureza exterior. En realidad, históricamente, se ha asociado más a la capacidad de sostener el poder sin volverse caótico. Cuando entramos en el terreno psicológico contemporáneo, la evidencia sugiere que muchas dificultades actuales de los hombres no provienen de un exceso de masculinidad, sino de una masculinidad fragmentada. Desde pequeños, muchos reciben mensajes contradictorios. Deben ser fuertes pero no agresivos, exitosos pero humildes, independientes pero emocionalmente disponibles, competitivos pero empáticos. Esta tensión constante puede generar confusión identitaria y presión interna. Algunos responden retirándose emocionalmente, otros compensando con hipercompetencia o conductas de riesgo, y otros desarrollando ansiedad o sensación de vacío. No es falta de energía masculina, es falta de integración. Además, lo masculino no puede entenderse sin su dimensión relacional. Ningún rasgo humano existe en aislamiento. La idea del hombre autosuficiente y desconectado es más un mito cultural que una realidad biológica. El cerebro humano, independientemente del sexo, está diseñado para la conexión social. Incluso las conductas orientadas al estatus o la competencia tienen un componente profundamente relacional. Buscan reconocimiento, pertenencia o influencia dentro del grupo. Por eso, cuando un hombre se queda sin propósito, sin vínculos significativos o sin sensación de utilidad, muchas veces aparece la apatía, la irritabilidad o las conductas autodestructivas. También es importante distinguir entre masculinidad integrada y masculinidad defensiva. La primera se caracteriza por estabilidad interna, dirección clara y capacidad de proteger sin dominar, y fuerza emocional, suficiente para sostener tanto el éxito como el fracaso. La segunda surge cuando la identidad se construye desde el miedo. Miedo a parecer débil, miedo al rechazo, miedo a perder el estatus. En ese caso, la conducta puede volverse rígida, reactiva o performativa.
Es decir, orientada a demostrar algo constantemente en lugar de simplemente ser, ¿sí? Desde el punto de vista neurológico o neurobiológico, un rasgo que aparece con frecuencia en estudios sobre la conducta masculina es la orientación de la acción bajo presión. Digamos que no se trata de ausencia de emociones, sino de priorización del problema sobre la expresión emocional inmediata. En situaciones críticas, estas respuestas puede ser adaptativa. El problema surge cuando se convierte en un patrón permanente que impide procesar experiencias internas, lo que a largo plazo puede traducirse en desconexión emocional o dificultad para construir intimidad. En el contexto actual, donde las redes sociales amplifican versiones eh, caricaturizadas de la masculinidad, desde el macho alfa, la agresión, hasta el hombre completamente desorientado y pasivo, muchas personas terminan confundiendo la imagen con la esencia. La masculinidad no es el estilo de vestimenta, ni una forma de hablar, ni una postura corporal, ni un peso exacto. Es un conjunto de procesos internos, cómo se gestiona el estrés, cómo se asume la responsabilidad, cómo se protege sin invadir, cómo se lidera sin abusar, cómo se mantiene la dirección incluso cuando no hay reconocimiento externo. Eso es la masculinidad. Por eso, cuando alguien habla de energía masculina desde la perspectiva científica, sería lo más cercano no es una vibración misteriosa ni una postura dominante, es la integración de varios sistemas biológicos, emocionales, cognitivos y sociales. Es la capacidad de sostener tensión sin colapsar, de actuar con propósito sin perder la empatía, de proteger sin necesidad de controlar y de mantenerse estable incluso cuando el entorno es totalmente incierto. En otras palabras, no es una energía que se impone hacia afuera, sino una estructura interna que se mantiene firme por dentro. Y quizás ahí está la clave, que pocas veces se menciona. Lo verdaderamente masculino en su forma más sana no necesita demostrarse constantemente. Se percibe en la coherencia, en la calma bajo presión, en la dirección sin estridencia y en la capacidad de ocupar espacios sin necesidad de aplastar absolutamente a nadie. Porque al final, lo que la ciencia sugiere no es que exista un modo masculino perfecto, eso no existe, sino que la estabilidad psicológica y biológica surge cuando la fuerza y la regulación van juntas. Sin regulación, la fuerza se vuelve destructiva. Sin fuerza, la regulación se vuelve pasividad. La llamada energía masculina integrada aparece cuando ambas dimensiones se equilibran. Y ese equilibrio no se compra, no se finge y no se aprende en un fin de semana. Se construye con experiencias, con autoconocimiento, con propósito y con la capacidad de poder confrontar tanto la propia vulnerabilidad como la propia potencia sin ni siquiera negarlas. ¿Ok? Por eso es importante entender ahora la testosterona, que sería la hormona más malinterpretada cuando se habla de energía masculina. Porque si hay algo que se menciona constantemente cuando se habla de energía masculina es la testosterona. Claro, se le atribuye casi todo, ¿no? Fuerza, liderazgo, agresividad, deseo sexual, competitividad, confianza, éxito. Incluso en discursos simplistas se le presenta como la esencia biológica del ser hombre. Por favor, sin embargo, la realidad científica es mucho más compleja y en muchos sentidos más interesantes. La testosterona no convierte a un hombre en dominante ni en agresivo por defecto, ni es una especie de combustible mágico que define la personalidad masculina. Es una hormona reguladora, moduladora, profundamente dependiente del contexto biológico, psicológico y social. La testosterona pertenece a un grupo de andrógenos y se produce principalmente en los testículos, aunque también en pequeñas cantidades en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Su papel durante el desarrollo fetal y la pubertad es crucial. Influye en la formación de características sexuales secundarias como la voz grave, la masa muscular, la distribución de vello corporal y ciertos aspectos de la estructura ósea. Pero en la edad adulta su función va mucho más allá de lo visible, ya que participa en la regulación de la energía, la motivación, la densidad ósea, la producción de glóbulos rojos, la función cognitiva y la conducta orientada a metas. Esa es la testosterona, ¿sí? Uno de los mitos más extendidos es que la testosterona provoca automáticamente agresividad. Sin embargo, los estudios modernos muestran que la relación entre testosterona y agresión humana es mucho más débil y contextual de lo que se creía. La hormona no crea violencia desde cero, más bien potencia conductas orientadas al estatus,
a la defensa de la posición social o a la respuesta ante amenazas percibidas. En otras palabras, amplifica lo que el cerebro interpreta como importante en ese momento. Si el entorno recompensa la cooperación, puede favorecer conductas prosociales. Si el entorno es competitivo o amenazante, puede aumentar la confrontación. ¿Sí? El neurocientífico Robert Sapolsky explica que la testosterona no empuja necesariamente hacia la agresión, sino hacia aquello que aumenta la probabilidad de mantener o mejorar el estatus. En algunas situaciones, eso implica dominancia física, en otras liderazgo, competencia intelectual o incluso generosidad estratégica. Este matiz es fundamental porque desmonta la narrativa de que más testosterona equivale a más violencia. De hecho, algunos estudios muestran que los hombres con niveles altos de testosterona pueden mostrar conductas cooperativas cuando la cooperación es la estrategia más eficaz para mantener el prestigio dentro de su propio grupo, ¿sí? Otro mito frecuente es que la testosterona define la masculinidad psicológica, pero hay hombres con niveles perfectamente normales que se sienten inseguros, desmotivados o desconectados, y otros con niveles similares que muestran claridad, estabilidad y determinación. Esto se debe a que la conducta humana no depende de una sola hormona, sino de redes complejas donde intervienen neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, el cortisol y múltiples sistemas cerebrales relacionados con la recompensa. Claro, el estrés y la regulación emocional, ¿sí? Además, la testosterona no actúa en aislamiento. El sueño, la alimentación, la actividad física, el estrés crónico, el consumo de alcohol, el exceso de grasa corporal y la edad influyen enormemente en su producción y en su efecto. Un hombre sometido a estrés continuo puede experimentar disminución de testosterona incluso si es joven, mientras que un estilo de vida equilibrado puede mantener niveles saludables durante décadas. Esto explica por qué la energía, la motivación y el bienestar no depende únicamente de la edad o de la genética, sino también de hábitos cotidianos. También existe la idea de que bajos niveles de testosterona significan automáticamente debilidad o falta de masculinidad. Desde la medicina, lo que se evalúa no es un ideal abstracto de virilidad, sino que los niveles están dentro de rangos fisiológicos. Y si hay síntomas clínicos asociados como fatiga persistente, digamos pérdida de masa muscular, disminución del deseo sexual, cambios en el estado del ánimo o dificultades cognitivas, incluso en esos casos el tratamiento no se reduce a aumentar dicha hormona, sino a abordar las causas subyacentes, que pueden incluir trastornos de sueño, enfermedades metabólicas o estrés prolongado. Por otro lado, niveles extremadamente altos, especialmente cuando se alcanzan mediante esteroides anabólicos sin supervisión médica, pueden alterar el equilibrio hormonal global y generar efectos adversos como irritabilidad, impulsividad, cambios cardiovasculares y supresión de la producción natural de testosterona. Esto muestra que el equilibrio es más importante que la cantidad absoluta. La biología humana funciona mediante sistemas finamente ajustados, no mediante extremos. Curiosamente, la testosterona también se relaciona con aspectos positivos poco mencionados. Puede aumentar la motivación para poder iniciar acciones, la persistencia ante desafíos y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. En contextos adecuados, estas características no generan dominancia destructiva, sino liderazgo emocional y funcional. La diferencia radica en la regulación emocional y en los valores personales que guían la conducta. Sin dirección interna, la energía se dispersa o se vuelve reactiva, con propósito se convierte en impulso constructivo. La llamada energía masculina atribuida a la testosterona, entonces, no es una explosión de fuerza irracional, sino una tendencia a la acción orientada hacia los objetivos. El problema no es la hormona, sino la interpretación cultural que se hace de ella. En entornos donde se glorifica la agresividad, donde asociarse con violencia, digámoslo así, en entornos donde se valora la responsabilidad, puede manifestarse como iniciativa, protección o perseverancia. También es importante recordar que la testosterona fluctúa a lo largo del día y de la vida. Suele ser más alta por la mañana y disminuye gradualmente con la edad, aunque no desaparece. En la mayoría de los hombres, los cambios son lentos y progresivos, no abruptos. El concepto popular de una caída repentina es más una simplificación que una realidad fisiológica. El organismo se adapta continuamente, compensando con otros sistemas hormonales y metabólicos.
En definitiva, la testosterona no es el equivalente biológico de la masculinidad ni la explicación única de la conducta masculina. Es una pieza dentro de un sistema mucho más amplio que incluye cerebro, contexto social, aprendizaje emocional y vida y propósito vital. Cuando se habla de energía masculina desde una perspectiva seria, la hormona importa, pero no es el factor dominante. Lo que realmente marca la diferencia es cómo ese impulso biológico se integra con la regulación emocional, los valores personales y la dirección en la vida. Porque la verdadera potencia no proviene de tener más hormona, sino de saber qué hacer con la energía que esa hormona facilita. Sin claridad se convierte en impulsividad. Sin regulación se convierte en agresión. Sin propósito en inquietud constante. Pero cuando se integra con conciencia y responsabilidad, puede traducirse en estabilidad, decisión y capacidad de construir algo que destruir, en lugar de destruir, mejor dicho. Y quizás ahí está una de las verdades más incómodas y liberadoras al mismo tiempo. La biología ofrece potencial, no destino. La forma en que ese potencial se expresa depende de la historia personal, del entorno y de las elecciones que se repiten todos los días. Porque la verdadera fortaleza masculina no es no sentir, es saber sostener lo que se siente sin romperse. Uno de los mitos más persistentes sobre la llamada energía masculina es que un hombre fuerte es un hombre que no necesita absolutamente a nadie, que no muestra dolor, que no llora, que no duda, que no se derrumba. Esta idea ha atravesado generaciones enteras y se ha convertido en una especie de guión invisible que muchos hombres, claro, intentan seguir incluso cuando les está destruyendo por dentro. Sin embargo, desde la psicología moderna y la neurociencia emocional, esta concepción no solo es totalmente inexacta, sino potencialmente dañina. El cerebro humano, independientemente del sexo, está diseñado para sentir, procesar y regular emociones. Negarlas no elimina su impacto, simplemente lo desplaza hacia otros canales como irritabilidad, conductas de riesgo, adicciones o desconexión emocional. ¿Sí? Durante décadas, los estudios sobre salud mental masculina han mostrado un patrón repetitivo o repetido. Muchos hombres tienen más dificultad para identificar, verbalizar y compartir estados emocionales complejos, no porque carezcan de ellos, sino porque han sido socializados para inhibirlos. Este fenómeno conocido como alexitimia normativa masculina describe la tendencia a experimentar emociones intensas sin tener herramientas para nombrarlas o procesarlas conscientemente. El resultado no es la ausencia de emoción, sino la saturación interna. Es como tener un sistema de presión sin válvula de liberación. Desde el punto de vista neurobiológico, las emociones activan redes cerebrales profundas relacionadas con la supervivencia, la memoria y la toma de decisiones. Cuando no se procesan adecuadamente, el sistema nervioso permanece en un estado de activación crónica o de bloqueo defensivo. En términos simples, el cuerpo sigue reaccionando aunque la mente intente ignorar lo que ocurre. Por eso algunos hombres pueden parecer tranquilos por fuera, mientras experimentan tensión muscular constante, problemas de sueño, irritabilidad o sensación de vacío. No es falta de fortaleza, es exceso de carga no procesada. Históricamente, sin embargo, la fortaleza masculina no significa ausencia de emoción, sino capacidad de contenerla sin perder dirección. Los textos estoicos, por ejemplo, nos enseñaban a suprimir sentimientos, sino a ser dominados por ellos. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los referentes del estoicismo, escribía constantemente sobre el dolor, la pérdida, la incertidumbre y la fragilidad humana. Su ideal no era frialdad, sino ecuanimidad. Permanecer estable incluso cuando el mundo interno está agitado. Esta distinción es crucial porque regula el comportamiento sin negar la humanidad. La ciencia actual respalda esta visión. La regulación emocional, la capacidad de experimentar emociones sin desorganizarse ni actuar impulsivamente, es uno de los predictores más importantes del bienestar psicológico, la estabilidad relacional y la resiliencia. Un hombre emocionalmente regulado no es el que nunca siente o no es el que nunca se siente abrumado, sino el que puede atravesar ese estado sin recurrir a explosiones de ira, evitación extrema o desconexión total. Esa es la diferencia entre tensión contenida y presión acumulada hasta el estallido. Otro aspecto poco discutido es la soledad masculina. Diversos estudios recientes señalan que muchos hombres adultos tienen menos vínculos íntimos que las mujeres y son menos propensos a buscar apoyo emocional.
Esto no se debe a una falta de necesidad, sino a normas culturales que asocian la vulnerabilidad con debilidad. Sin embargo, el aislamiento prolongado puede afectar o tiene efectos profundos en el cerebro, ya que aumenta los niveles de estrés, reduce la sensación de recompensa social y puede afectar la motivación y el estado del ánimo. El ser humano, incluso el más independiente, está biológicamente orientado a la conexión. Paradójicamente, la imagen del hombre autosuficiente puede convertirse en una trampa psicológica. Cuando más se refuerza la idea de que debe poder con todo solo, menos espacio queda para compartir las cargas internas, lo que aumenta la presión acumulada. Con el tiempo, esa presión puede manifestarse como una irritabilidad crónica, cinismo, fatiga emocional o pérdida de propósito. Muchas veces no se reconoce el sufrimiento como sufrimiento, sino como porque no encaja en la narrativa de la depresión clásica. Pero el desgaste es real. También es importante entender que la vulnerabilidad no equivale a descontrol emocional. Vulnerabilidad significa permitir que la experiencia interna exista sin negarla, no descargarla indiscriminadamente sobre otros. Un hombre puede reconocer miedo, tristeza o inseguridad sin perder autoridad ni dirección. De hecho, en contextos de liderazgo, la autenticidad emocional moderada suele generar mayor confianza que la invulnerabilidad artificial. Las personas perciben cuando alguien está desconectado de sí mismo, incluso si proyecta fortaleza exterior. Desde una perspectiva evolutiva, la capacidad de sostener emociones complejas pudo haber sido tan importante como la fuerza física. Un líder incapaz de regular su ira o su miedo ponía en riesgo al grupo. La estabilidad emocional permitía tomar decisiones bajo presión, coordinar acciones y mantener coherencia social. Por eso, en muchas tradiciones antiguas, la madurez masculina se asociaba más con la templanza que con la misma impulsividad. En la vida moderna, donde las amenazas físicas son menos frecuentes, por supuesto, pero las presiones psicológicas son constantes, esta capacidad se vuelve aún más relevante. El estrés laboral, la incertidumbre económica, la sobrecarga de información y la comparación social continúa, eh, digamos, pueden activar el sistema de amenazas sin que exista un peligro tangible. Si no hay herramientas de regulación, el organismo permanece en el estado de alerta y agotamiento, y eso erosiona la energía vital mucho más que cualquier esfuerzo físico. La llamada energía masculina sana, ¿sí? Entonces, no es ausencia de sensibilidad, sino la capacidad de sostenerla sin perder estabilidad. Es poder sentir sin colapsar, actuar sin impulsividad y conectar sin perder autonomía. Es una forma de firmeza que no depende de la negación de la experiencia interna, sino de la integración de esa experiencia dentro de una identidad coherente. Porque al final, la verdadera fortaleza no se mide por cuánto puede aguantar alguien en silencio, sino por cuánto puede atravesar sin dejar de ser humano. No se trata de endurecerse hasta volverse impenetrable, no, sino de volverse lo suficientemente sólido como para que las emociones pasen a través sin destruir la estructura, como un árbol con raíces profundas. Puedes doblarse con el viento, pero no se rompe. Y quizás esa sea una de las formas más claras de traducir científicamente lo que muchas personas llaman energía masculina. No una coraza que bloquea todo, sino una estructura interna capaz de contener intensidad sin perder la dirección ni la presencia. Competencia, estatus y propósito, que sería, digamos, la dimensión masculina orientada a construir, no solo a dominar, porque otro de los elementos que con mayor frecuencia se asocia a la llamada energía masculina es la búsqueda del logro, el reconocimiento o el estatus. En este discurso popular suele presentarse como ambición, liderazgo y necesidad de poder, muchas veces se interpreta de forma negativa, como si implicara inevitablemente ego, dominancia o falta de empatía. Sin embargo, desde la psicología evolutiva y la neurociencia social, la orientación hacia el estatus no es un capricho cultural ni una patología, sino un mecanismo profundamente arraigado en la historia de la especie humana. ¿Ok? Durante la mayor parte de la evolución, el estatus no era un concepto abstracto de prestigio, sino una variable directamente relacionada con la supervivencia. Quienes ocupaban posiciones centrales dentro de un grupo tenían mayor acceso a recursos, mayor acceso a protección, información y oportunidades reproductivas. La competencia en ese contexto no era solo individual, sino también colectiva. Un individuo competente fortalecía a todo el grupo con el paso del tiempo.
Estos patrones se transformaron en sistemas jerárquicos, digamos, más complejos, pero el impulso básico permaneció. En el cerebro moderno, la percepción de estatus activa circuitos relacionados con la recompensa, la motivación y la dopamina. Lograr objetivos, recibir reconocimiento o percibir logro genera señales neuroquímicas que refuerzan la conducta. Esto no significa que todos los hombres estén obsesionados con dominar, sino que el avance hacia metas significativas produce un tipo de satisfacción profundamente arraigado. Cuando este sistema funciona bien, impulsa aprendizaje, disciplina y construcción. Cuando se distorsiona, puede derivar o puede, digamos, derivarse en base a comparaciones constantes, ansiedad por el rendimiento y necesidad impulsiva de validación externa. Aquí aparece una distinción crucial. Estatus no es lo mismo que dominancia agresiva. En muchas sociedades humanas, el liderazgo afectivo o efectivo no se basa en intimidación, sino en competencia y confiabilidad. Un individuo que protegía al grupo, resolvía problemas y coordinaba acciones obtenía prestigio sin necesidad de violencia. Este tipo de estatus prestigioso sigue existiendo hoy en figuras respetadas por su capacidad, integridad o contribución, no por su imposición. Sin embargo, en la cultura contemporánea, donde la visibilidad se ha convertido en una forma de moneda social, el estatus puede desligarse del valor real y vincularse a la apariencia, a la riqueza, a la popularidad digital, digámoslo así. Esto genera una distorsión importante, la sensación de que el éxito se mide por comparación constante con los demás, no por la coherencia interna con un propósito. El cerebro humano no evolucionó para procesar miles de referentes simultáneos. Evolucionó para compararse dentro de grupos pequeños. La exposición permanente a vidas idealizadas puede activar el sistema de amenaza y producir sensación de insuficiencia, incluso en personas objetivamente exitosas. Ojo. El propósito aparece entonces como un factor estabilizador. Mientras la competencia externa depende de variables cambiantes, mercado, reconocimiento, oportunidades, opiniones, el propósito orienta la energía hacia algo que trasciende la validación inmediata. Muchos estudios sobre bienestar sugieren que las personas con un sentido claro de dirección muestran mayor resiliencia frente al estrés y mayor satisfacción a largo plazo, incluso cuando enfrentan dificultades, porque no se trata de ganar siempre, sino de saber hacia dónde se está avanzando. En este punto también se desmonta otro mito, la idea de que un hombre orientado al logro está necesariamente desconectado de su vida emocional o de sus relaciones. Cuando la motivación surge en base a una inseguridad o necesidad de aprobación, puede producir desgaste y aislamiento. Pero cuando surge de valores internos, puede coexistir con vínculos sólidos y estabilidad personal. La diferencia no está en la ambición en sí, sino en su origen psicológico. Desde una perspectiva neurobiológica, la acción dirigida reduce la sensación de impotencia. El cerebro responde mejor al esfuerzo consentido que a la pasividad prolongada. Por eso, cuando un hombre pierde propósito por desempleo, ruptura del rol, crisis vital o falta de metas, pueden aparecer apatía, irritabilidad o conductas autodestructivas. No es simplemente tristeza, es la ausencia de un eje organizador. La energía no desaparece, pero deja de tener dirección y puede dispersarse en hábitos que son poco saludables o en una sobreestimulación digital. También es importante reconocer que la competencia no siempre implica rivalidad directa. Puede ser una competencia interna orientada a superarse a uno mismo. De hecho, muchos modelos contemporáneos de rendimiento y desarrollo personal enfatizan esta forma de competencia porque reduce el desgaste emocional asociado a la comparación constante. El progreso se mide respecto a la propia trayectoria, no a la posición de otros. La llamada energía masculina en su forma más constructiva se manifiesta precisamente allí, en la capacidad de enfocar recursos internos hacia objetivos que construyen algo tangible o simbólico. Puede ser una carrera profesional, un proyecto creativo, una familia, una comunidad o cualquier forma de contribución significativa. Lo que importa no es el tipo de meta, sino la coherencia entre esa meta y la identidad personal. Sin embargo, cuando la cultura glorifica solo el resultado y no el proceso, claro, se pierde la dirección constructiva. La masculinidad se reduce a indicadores externos, dinero, poder, atractivo físico, y se invisibiliza el costo psicológico de mantener esa imagen. Muchos hombres que parecen exitosos desde afuera
pueden experimentar vacío o agotamiento interno si su vida está orientada exclusivamente a demostrar valor en lugar de a vivirlo. En última instancia, la búsqueda de estatus y logro no es un defecto ni una virtud en sí misma, es una herramienta evolutiva que puede usarse para construir o para compensar inseguridades. Cuando está integrada con valores, con regulación emocional y conexión humana, se convierte en una fuerza creativa. Cuando se desconecta de esos elementos, puede volverse destructiva tanto para el individuo como para su entorno. Por eso, más que eliminar la ambición o la competencia, la clave está en alinearlas con un propósito que no dependa únicamente de la aprobación externa. La energía masculina madura no necesita desmontar completamente que es superior, sí, o demostrar. Necesita saber que está avanzando hacia algo que considera valioso, porque al final la verdadera sensación de poder no proviene de estar por encima de otros, sino de estar en control de la propia dirección. No es dominio sobre el mundo, sino dominio sobre la propia vida misma. Y esa forma de poder es mucho menos ruidosa, pero mucho más estable, porque la verdadera energía masculina sana no es dominancia, es estabilidad bajo presión. Después de recorrer la biología, las hormonas, la regulación emocional y la orientación del propósito, queda una dimensión que quizás sintetiza todas las anteriores: la capacidad de permanecer estable cuando el entorno es inestable. Si hubiera que traducir lo que muchas personas llaman energía masculina a un lenguaje psicológico y neurobiológico, probablemente la palabra más cercana no sería fuerza, ni agresividad, ni control, ni sino estabilidad. No la estabilidad rígida de quien no se mueve, sino la estabilidad dinámica de quien puede adaptarse sin perder su centro. El sistema nervioso humano está diseñado para poder responder a amenazas mediante la activación, la lucha o la huida, o mediante un bloqueo cuando la amenaza aparece inescapable. En la vida moderna, estas respuestas se activan constantemente por factores que no son peligrosos físicos reales: presión laboral, incertidumbre económica, conflictos relacionales, sobrecarga informativa o expectativas sociales. La diferencia entre una persona desregulada y una persona estable no está en que una experimente estrés y la otra no, sino en la capacidad de volver al equilibrio después de la activación. En muchos contextos históricos, la estabilidad bajo presión fue una cualidad esencial para quienes asumían roles de liderazgo o protección. Un guerrero impulsivo podía poner en peligro a todo el grupo. Un líder incapaz de mantener la calma en crisis generaba caos. Por eso, en diversas tradiciones, desde el budismo japonés hasta el estoicismo romano, la madurez masculina se asociaba con la serenidad en medio del conflicto. No era una calma superficial, sino una calma entrenada, resultado de la disciplina interna. Desde la neurociencia actual, esta capacidad está relacionada con la regulación entre estructuras subcorticales, que son responsables de las respuestas emocionales rápidas, y áreas prefrontales implicadas en el control cognitivo y la toma de decisiones. Cuando estas áreas funcionan de manera coordinada, la persona puede sentir miedo, ira o tristeza sin quedar, digamos, dominada por ellas. Puede responder en lugar de reaccionar. Puede sostener incertidumbre sin precipitarse a soluciones impulsivas. La estabilidad también se manifiesta en la coherencia conductual. Un hombre estable no es el que nunca cambia de opinión, sino el que no oscila radicalmente sobre la aprobación externa o las circunstancias momentáneas. Su identidad no depende únicamente del éxito o del fracaso, de la validación o del rechazo. Esto genera una sensación de previsibilidad que los demás perciben como seguridad. No es que tenga todas las respuestas, sino que su presencia no aumenta el caos cuando ya hay suficiente caos. En las relaciones, esta cualidad resulta especialmente relevante. La estabilidad emocional permite sostener conversaciones difíciles sin recurrir a la evasión o a la confrontación destructiva. Permite escuchar sin sentirte inmediatamente atacado y expresar desacuerdos sin necesidad de dominar. En términos prácticos, esto se traduce en confianza. Las personas tienden a sentirse más seguras con alguien que mantiene su consistencia emocional que con alguien que alterna entre intensidades y desconexiones. También implica tolerancia a la incertidumbre. La vida contemporánea exige tomar decisiones sin garantías, convivir con cambios rápidos y aceptar que muchas variables están fuera del control.
La estabilidad no elimina la incertidumbre, pero reduce la necesidad de control absoluto. Un hombre que puede funcionar sin saber exactamente qué ocurrirá mañana puede transmitir una sensación de fortaleza tranquila, no porque ignore los riesgos, sino porque confía en su capacidad de poder adaptarse. Otro aspecto fundamental es la relación con el poder personal. La estabilidad reduce la necesidad de demostrar fuerza constantemente. Cuando alguien se siente internamente sólido, no necesita imponerse para poder validar su posesión. Puede elegir cuándo intervenir y cuándo no, cuándo confrontar y cuándo retirarse. Esta selectividad es paradójicamente una forma de poder más sofisticada que la dominancia permanente. En contraste, la inestabilidad suele manifestarse como hiperreactividad o como desconexión extrema. Algunos responden a la presión con explosiones emocionales, impulsividad o conductas de control. Otros con evitación, apatía o retirada total. Ambos extremos reflejan dificultades para regular el sistema nervioso. La energía no está integrada, sino fragmentada. Por eso la estabilidad no implica ausencia de intensidad, sino la capacidad de canalizarla. En términos fisiológicos, factores como el sueño adecuado, la actividad física regular, la nutrición equilibrada y la reducción del estrés crónico contribuyen significativamente a esta regulación. El cuerpo y el cerebro funcionan como un sistema único. La resiliencia emocional no puede sostenerse indefinidamente sobre un organismo agotado. La energía masculina sana, si se quiere usar ese término, incluye también el cuidado de la base biológica que permite sostenerla. Finalmente, la estabilidad bajo presión está íntimamente ligada al sentido de la identidad. Cuando alguien sabe quién es y qué valores guían sus decisiones, las circunstancias externas tienen menos poder para desorganizarlo. Esto no significa rigidez moral, sino claridad interna. La identidad actúa como un eje alrededor del cual pueden moverse las experiencias sin derrumbar la estructura completa. Quizás por eso, a lo largo de la historia, las figuras masculinas más respetadas no han sido necesariamente las más agresivas ni las más dominantes, sino las más difíciles de desestabilizar. Aquellas que podían atravesar pérdidas, conflictos o responsabilidades enormes sin perder la humanidad ni la dirección. No eran invulnerables, pero tampoco frágiles, eran consistentes. Y ahí está la síntesis de todo lo anterior. La energía masculina madura no se define por cuánto puede imponer a alguien, sino por cuánto puede sostener tensión sin romperse, sostener responsabilidades sin victimizarse, sostener poder sin abusar, sostener emociones sin negarlas. Es una forma de presencia que no necesita ser ruidosa porque se percibe incluso en silencio. Porque al final, lo verdaderamente sólido no es lo que nunca se mueve, no, sino lo que puede moverse sin desintegrarse. Y esa capacidad, más que la fuerza bruta o la dominancia, es probablemente la expresión más profunda de la estabilidad humana que muchas personas intentan describir cuando hablan de energía masculina. Gracias por llegar a este punto. Si crees que este video te sirvió, por favor, dale like. Comenta, compártelo con esa persona que lo necesita. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.